Amigos de Pocas Palabras, bienvenidos absolutamente en vivo a esta hora, último programa del año. En pocas palabras, hoy con un reconocido economista, analista además de la situación venezolana, es Francisco Rodríguez, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Bueno, inicialmente las expectativas para el 2020, luego de un 2019 bastante complicado económicamente, son importantes. En estos últimos meses del año parece haber habido un poco de oxígeno, al menos en lo que llaman esta burbuja en Caracas. Hay nuevos comercios que se mueven en divisas. Esto es una burbuja realmente. ¿Va a explotar esa burbuja en algún momento? ¿O nos podemos ir acostumbrando a que este va a ser el ritmo de vida que cada vez se va a ir expandiendo hacia el interior? ¿Qué es lo que se espera para el 2020? Sí, bueno, mira, primero hay que entender que lo que pasó en la economía venezolana en el año 2019 fue bien grave. La economía se contrajo las estimaciones van desde 25 hasta 35%. O sea, la economía perdió el tercio de su tamaño en un año. Cuando nosotros vemos la pérdida acumulada desde el 2013, es una pérdida de Producto por habitante de 61%, es una pérdida equivalente a 3 grandes depresiones estadounidenses. Ahora, lo que sí nosotros estamos comenzando a ver ahora es que las economías tienen, en cierto sentido, como su sistema inmune. Las economías se defienden y cuando comienzan estas crisis tan fuertes, entonces comienzan las fuerzas de mercado a conseguir una forma de actuar, a conseguir una forma de reaccionar. Y en el caso venezolano, además, acuérdate que nosotros tenemos un país donde había controles de precios muy estrictos, controles de cambio muy estrictos, entonces se asfixiaba la economía privada y eso cambió algo este año. Este año tuvimos una unificación cambiaria, ya no hay controles de precios tan estrictos y también lo que está pasando es que está surgiendo una economía privada, yo diría que está incluso surgiendo, hay una insurgencia de una economía privada que a pesar de las restricciones del gobierno, es una economía que se impone. ¿Pero se trata de una flexibilización del gobierno Pero o que el gobierno ha perdido no, pero manejo? es que exactamente, ya el gobierno es menos poderoso. Por eso es que yo digo, aquí hubo dos intentos de insurgencia. Hubo un intento de insurgencia política que por lo menos hasta ahora no ha llegado a su objetivo, pero hay una insurgencia económica. O sea, Nicolás Maduro no tuvo o no ha tenido que aceptar la derrota frente a la oposición, pero sí ha tenido que aceptar la derrota frente a la dolarización. El dólar en realidad fue el que derrotó a Maduro. Entonces, y eso tiene que ver con el hecho de que, fíjate, hubo, por ejemplo, un gran éxodo de migrantes, pero ¿qué es este éxodo? Esta gente que el gobierno no lo dejaba producir en condiciones adecuadas aquí, por lo tanto tenían salarios muy bajos, por lo tanto se iban para el exterior para poder producir en otros países, para mandar sus remesas para acá. Entonces gran parte de esta expansión que estamos teniendo en el último trimestre del año tiene que ver con eso, tiene que ver con los ingresos de remesas, tiene que ver con la forma en la que la economía se está protegiendo de lo que Maduro intentó hacerle, pero no pudo hacerle. En ese sentido, yo sí creo que es un proceso que se va a continuar hacia el 2020 y yo creo que nosotros vamos a ver una cierta estabilización de la economía en el 2020. Siempre hay que recordar que aun si la economía creciese 1, 2, 3 puntos el año que viene, de todos modos estamos hablando de que ha caído 61. Además, el crecimiento de 3%, si tiene un crecimiento de 3%, es un crecimiento de 3% del 30 y pico que quedaba, o sea que en realidad es como un crecimiento del 1% de lo anterior. Lo que te quiere decir que o sea, si tú quieres pensar en términos gráficos en lo que pasaba en la economía venezolana, venía así y algún momento hace así. Y sí, esto puede parecer una mejora con respecto a cómo estábamos, pero estábamos muchísimo peor que lo que hemos estado en muchísimo tiempo. Y de hecho, los niveles de ingreso han caído esencialmente a niveles por debajo de 1950, que es algo bastante inusitado en ningún país, ciertamente no ha pasado en ningún país de América Latina. ¿Es ahora Venezuela una de las economías más pequeñas del continente? Bueno, en términos de ingreso per cápita, el ingreso per cápita ha caído mucho. En términos del tamaño, bueno, por supuesto, hay economías, hay islas pequeñas, ¿no? Entonces, como tú comparas el tamaño de Antigua con el tamaño de Venezuela. Pero en términos de ingreso per cápita, nosotros estamos hablando de una economía donde aquí el ingreso per cápita, digamos, a duras penas llega a $3.000 y puede estar por el orden de los $2.000. Eso lo pondría por debajo de prácticamente todas las economías de América Latina y del Caribe, con la posible excepción de Haití. ¿De dónde viene la cantidad de dólares que hay hoy circulando en la ciudad? Vienen de varias partes, vienen de remesas, hay algunos ingresos del gobierno. El gobierno ha sido capaz de
conseguir algunos dólares, algunos euros en particular. Fíjate que las mismas sanciones han tenido, tienen efectos que a veces son muy distintos de la intención inicial. Por ejemplo, Venezuela le estaba vendiendo petróleo a China y China se estaba cobrando su deuda. Y esa deuda en el contrato con PDVSA se cobraba a través de la Compañía Nacional de Petróleo de China. Resulta que Estados Unidos dijo, vamos a poner sanciones secundarias y le vamos a poner sanciones a la Compañía Nacional de Petróleo de China si siguen comprando petróleo venezolano. CNPC dejó de comprar petróleo venezolano. ¿Qué fue lo que hizo Venezuela? Bueno, habló con Rosneft y Rosneft le está vendiendo, pero no a CNPC, a las refinerías chinas. Pero las refinerías chinas no se pueden cobrar la deuda que era de CNPC. Entonces lo que pasó fue que Venezuela ya no le tiene que pagar deuda a China porque China no tiene cómo cobrársela y entonces esas exportaciones a China sí están generando flujo de caja y eso en parte son los euros que tú ves en circulación aquí. Era usted el que hace 2 años por primera vez sacaba la bandera de la dolarización. Correcto. ¿Sigue creyendo que esa es una solución a la economía venezolana? Definitivamente. Y fíjate que nosotros hemos visto en esta insurgencia de mercado, ha sido en gran parte una insurgencia de la dolarización. La dolarización es lo que el gobierno de Maduro no ha podido controlar, y no solo que no ha podido controlar, sino que ya admite, ya se da por vencido frente a la dolarización. Pero la dolarización que nosotros propusimos era una dolarización formal, integral de la economía que abarcaba a todos los venezolanos. Lo que se está dando aquí es una dolarización muy desigual, donde hay un grupo que tiene acceso a dólares, hay un grupo que recibe remesas y ellos tienen poder adquisitivo y ellos comienzan a gastar, pero en la medida que gastan suben los precios, incluso suben los precios en dólares, las cosas se hacen costosas en dólares y los que ganan en bolívares tienen mucha menor capacidad de tener acceso. Entonces está creciendo mucho la desigualdad y hay algunos sectores que están quedando desfavorecidos y desprotegidos. ¿Y cómo se dolariza de manera más equitativa? Porque un funcionario público, su salario está alrededor de los 3, 4 dólares. Es decir, se dolariza a 3 o 4 dólares. No, porque no. si se dolariza a 100, a 200 o a 300, ¿de dónde sale ese...? Bueno, nosotros hicimos una propuesta el año pasado donde presentamos, de hecho, es la única vez que en Venezuela se ha presentado un programa de gobierno con presupuesto. Nosotros presentamos el presupuesto del primer año de gobierno de la misma forma en la que presentamos el convenio cambiario que se va a utilizar para dolarizar a la economía, y ahí mostramos cómo era viable. Ahora, claro, estamos hablando también de un plan de apertura de la economía, un plan en el que iba a haber asistencia internacional, y también un plan en el que iba a haber un programa de estabilización integral, porque parte de lo que pasa en medio de las hiperinflaciones es que como en las hiperinflaciones el gobierno está imprimiendo dinero y justamente tratando de financiarse en base a esa creación de dinero, ese financiamiento que el gobierno obtiene, lo obtiene a través de golpear a los salarios reales. Mientras el gobierno imprime más dinero, los salarios reales son más bajos. Lo que nosotros proponíamos con la dolarización era un mecanismo para parar en seco la hiperinflación. Cuando tú paras en seco la hiperinflación, más bien los ingresos reales del gobierno se te recuperan, porque ya el gobierno puede cobrar impuestos y los impuestos significan algo. En un contexto de hiperinflación, en el momento que el gobierno ya recibe el impuesto, ya el impuesto no vale nada. Entonces, hay unos mecanismos de estabilización que vienen con la dolarización, que vienen con parar la hiperinflación, que permitían recuperar el ingreso del sector público, eso conjuntamente con una estrategia de apertura petrolera, con una estrategia de financiamiento internacional, era lo que nos permitía, y como te digo, nosotros teníamos, y ahí está, fue un presupuesto que lo observaron, lo discutieron todos los técnicos, los especialistas, y que era un presupuesto que estaba equilibrado, que permitía financiar las cuentas del sector público con un salario inicial de $75, un salario mínimo inicial de $75, y nosotros ya estaríamos entrando en el segundo año de gobierno y ya estaremos entrando en la fase 2, en la cual nosotros íbamos a subir el salario mínimo de $75 a $150. Pasamos de tema a los bonos. También conoce del área de los bonos. Hay un blindaje aparentemente bastante sólido por parte del gobierno de los Estados Unidos a la infraestructura, a la propiedad venezolana en el exterior. Por lo menos así parece ser con Citgo. Los bonistas, por otro lado, bueno, esperan recuperar su dinero. ¿Cuál es qué depara en los próximos años y los próximos meses? No, yo creo que, en primer lugar, mientras esta situación siga, mientras esta crisis política siga, tú no tienes ni siquiera posibilidad de reestructurar la deuda, ni a Maduro le interesa reestructurar la deuda, porque reestructurar quiere decir que tienes que comenzar a pagar algo, y reestructurar solo lo haces si te van a prestar dinero fresco, y eso está prohibido por las sanciones. Entonces, en la medida en que no exista una transición o por lo menos un acuerdo político, nosotros no vamos a ver reestructuración de deuda, y los inversionistas, los tenedores de bonos, esencialmente no van a poder cobrar.
Ahora, hay un bono especial particular que es el PDVSA 20. El PDVSA 20 tiene garantía de Citco, entonces ese es el bono sobre el que se ha tejido mucha controversia y la Asamblea Nacional efectivamente alega que ese bono ellos no lo aprobaron y lo han llevado a Cortes de Nueva York, va a haber un caso en Cortes de Nueva York. Hay una serie de decisiones que han salido de los FAC, del Departamento del Tesoro. Ahora, tú sabes que el Departamento del Tesoro, cuando se expresa a través de estas decisiones, no necesariamente aclara bien cuál es la intención. Ellos simplemente dicen la decisión es esta, porque ellos quieren siempre tener las manos libres como para actuar. Lo que dicen los abogados y los expertos jurídicos en este momento es que a pesar de que existe este blindaje lo único que la OFAC ha dicho es, si ustedes quieren embargar a Venezuela, si ustedes quieren embargar a Citgo, ustedes necesitan una licencia nuestra. Nosotros les tenemos que dar la licencia y nos la tienen que venir a pedir. No ha dicho si esa licencia la van a dar o no la van a dar. Y hay una licencia que se otorgó hace más de un año en el caso de los tenedores del PDVSA 20, que es una licencia que Estados Unidos lo que ha hecho es suspender su entrada en vigencia hasta el 22 de enero. ¿Por qué? Porque el gobierno estadounidense esencialmente le ha mandado una señal a los acreedores y al gobierno de Guaidó que se tienen que poner de acuerdo en una salida negociada, un refinanciamiento ordenado, y creo que eso es lo que se está buscando. Entonces yo creo que es muy posible, muy factible que nosotros tengamos una solución negociada a ese tema del PDVSA 20. ¿Es más posible la solución negociada que la pérdida del bien? Sí, yo creo que aquí, en este caso, sabes que algo en cierto sentido positivo de Venezuela, y mucho más en particular de este bono del PDVSA 20, es que aquí nunca entraron los fondos buitres, porque tú tienes dos tipos de inversionistas de bonos. Tú tienes los fondos institucionales, y los fondos institucionales efectivamente deciden hacer apuestas a cierta economía, y a veces esa apuesta les sale mal. Por cierto, esa apuesta en el caso de Venezuela muchas veces fue una apuesta al cambio político. O sea, no que ellos creían en el manejo de Maduro, sino que ellos creían que el cambio venía pronto y que la economía iba a ser mejor manejada. Y después tú tienes los fondos buitres, que es como el caso de Cristalex. El caso de Cristalex, que era una compañía minera, lo compró un fondo buitre. Ese fondo buitre esencialmente se concentra en litigar. Eso fue lo que le pasó a Argentina. Entonces ellos te llevan a la corte hasta que te saquen todo. Pues, o sea, eso no es el caso de los bonos y de los PDVSA 20. Fíjate que incluso ese caso va a las cortes porque el gobierno de Guaidó dice, bueno, hemos conseguido evidencia de que este bono no fue debidamente autorizado por la Asamblea Nacional. Por supuesto que si las Cortes de Estados Unidos dictaminan a favor del gobierno de Guaidó, entonces sí, entonces no habrá que pagar nada. Pero si no se da ese dictamen, yo creo que en parte lo que está esperando el gobierno de Estados Unidos es que se decida ese caso. Si la Corte dice, no, estos bonos fueron válidos, fueron válidamente emitidos de acuerdo con la ley de Estados Unidos, yo sí creo que el gobierno de Estados Unidos aquí lo que está diciendo es, lleguen a un acuerdo, y yo sí creo que los acreedores, estos no son acreedores que quieren litigar y que quieren terminar en las cortes por 10 años, ni que quieren quitarle activos al Estado venezolano. Lo que quieren es llegar a una solución negociada, y yo también veo voluntad de parte del gobierno de Guaidó de llegar a una solución negociada. Lo que es necesario es transmitirle a los acreedores que, bueno, que este es un país que tiene un problema muy serio. Entonces este es un país donde no se le puede decir, con la crisis humanitaria tan grave que nosotros tenemos, no se le puede decir al país, mira, nosotros vamos a tomar tanto dinero y lo vamos a utilizar para pagar a unos acreedores. Los acreedores en ese sentido tienen que esperar, tienen que aceptar que tienen que esperar si quieren que se les reconozca su obligación. Una de las iniciativas presentadas por usted es Petróleo por Venezuela. ¿En qué consiste Petróleo por Venezuela? Petróleo por Venezuela es una fundación, es un centro de pensamiento que está dedicado a pensar en ideas, en planteamientos, en iniciativas despolitizadas, transparentes y sostenibles para atender los problemas de los venezolanos, en particular para atender la grave crisis humanitaria que Venezuela vive. Nuestra principal iniciativa en este momento es el Acuerdo Petrolero Humanitario. Te traje una copia aquí. Esta es una publicación en la que nosotros explicamos, esto es lo que nosotros llamamos el papel de trabajo, el white paper. Este white paper especifica el detalle del planteamiento, de la propuesta que nosotros hacemos, que es una propuesta para la discusión pública. Nosotros se lo presentamos a la opinión pública, justamente hoy estaba presentándolo en Fede Cámaras, donde me invitaron a exponerlo, me han invitado otros gremios, lo hemos discutido con la sociedad civil, con las organizaciones políticas, con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de España, con la comunidad europea, y con todo el que tenga interés en nuestro planteamiento se lo exponemos, y esta iniciativa es una iniciativa de un acuerdo entre las partes al conflicto político para proteger
a los venezolanos y los efectos colaterales de esta crisis. O sea, la idea es que aquí hay un conflicto político que está pasando a ser un conflicto político prolongado y Venezuela perdió acceso al mercado petrolero estadounidense como consecuencia de ese conflicto político. Fíjate que no son las sanciones, o no son, este no es un tema exclusivamente de sanciones, porque aún si Donald Trump levantase todas las sanciones mañana, de todos modos, Maduro no puede vender petróleo en Estados Unidos, pero él puede mandar el petróleo para Estados Unidos, pero el que cobra ese petróleo es Guaidó. Entonces se tienen que poner de acuerdo el que lo produce y el que lo envía y el que lo cobra. Entonces nosotros lo que estamos planteando es, vamos a hacer ese acuerdo para recuperar ese acceso al mercado petrolero, para recuperar esos 400.000 barriles, que son 8.000 millones de dólares al año, para utilizarlos para la economía, para el país, para atender las necesidades de los venezolanos. ¿Tiene esto algo que ver con parte del acuerdo de la mesa de petróleo por alimentos? No, nosotros no participamos en ninguna de esas iniciativas. Hay partidos políticos que nos han consultado, que participan en esa iniciativa, pero esa es una iniciativa, digamos, es una iniciativa política y de la misma forma que, o sea, te lo respondo de la misma forma que te diría, tampoco tiene nada que ver con las negociaciones de Barbados. Ese no es nuestro rol es aportar ideas. Ahora, hay una discusión en la Mesa de Diálogo Nacional sobre una propuesta de petróleo por alimentos. Lo que pasa es que ellos no han hecho público cuál es el planteamiento y qué es lo que están negociando. Entonces, en el momento que lo hagan, nosotros lo evaluaremos, emitiremos una opinión. Pero lo que sí quiero plantear es que un acuerdo petrolero humanitario es distinto de un programa de petróleo por alimentos. Fíjate que la palabra acuerdo es fundamental. El programa de petróleo por alimentos fue un programa que se planteó en Irak en 1996, cuando había sanciones multilaterales del Consejo de Seguridad sobre el régimen de Saddam Hussein. Pero el régimen de Saddam Hussein era muy cuestionado, pero sin embargo su legitimidad, el reconocimiento como gobierno de Irak no era algo que se ponía en duda en ese momento. Y eso quiere decir que la comunidad internacional negoció con un gobierno. Nosotros aquí justamente lo que planteamos es que hay dos gobiernos. Entonces primero tienen que negociar esos dos gobiernos entre sí para después tener una postura frente a la comunidad internacional y en particular frente a Estados Unidos, porque las sanciones económicas, y ahí también se diferencia de Irak, son unilaterales, son de Estados Unidos, no son multilaterales. Entonces tiene muchas diferencias con el programa de petróleo por alimentos tradicional, que es lo que, digamos, intuyo que se puede estar discutiendo en la mesa de diálogo nacional. Pero bueno, justamente por eso nosotros hemos hecho el planteamiento, por ejemplo, en nuestro planteamiento, la distribución de alimentos cuando lleguen al país tiene que ser totalmente despolitizada. Y esto tiene que ver con el hecho de que es un acuerdo político. En el caso de Irak, a nadie se le ocurría decir que el gobierno de Hussein no tenía autoridad para decir cómo distribuía los alimentos, porque ese no era el tema era que no se gastase la plata en armamentos, pero no lo que hacía internamente. Ahora, aquí, donde el tema de la politización, de la entrega de alimentos, de las bolsas CLAPS, del condicionamiento político ha sido un tema tan fuerte en el debate político, bueno, definitivamente hay que llegar a unos acuerdos para que todos los lados y la sociedad tengan la confianza de que los recursos van a ser bien invertidos, que los recursos no se van a ir a corrupción. Entonces tiene que haber una Contraloría de la comunidad internacional, del sistema de Naciones Unidas, de la Asamblea Nacional, tiene que haber una completa transparencia en la publicación de todas las cuentas del sistema y tiene que haber un sistema de distribución despolitizado y que nosotros hemos planteado que debe ser fundamentalmente, principalmente a través del sector privado, de forma que esto también sirva como un agente dinamizador de la economía nacional. Calderón Berti y Toro Hardy han coincidido en este espacio diciendo que Venezuela no volverá a ser ya nunca más el petróleo, la Venezuela saudí que fue en algún momento. ¿Coincide con eso o no está de acuerdo? Eso es un planteamiento razonable, es un planteamiento, digamos, yo creo que tiene un cierto sentido su argumentación. También es cierto que Venezuela, vamos, dispone de las reservas petroleras más grandes del mundo. Entonces, en realidad aquí el tema en discusión es cuánto de esas reservas petroleras efectivamente se pueden producir, se pueden extraer y se pueden vender. Claro, nadie quiere que la economía regrese a ser la Venezuela saudita. O sea, lo que queremos es poder utilizar esa riqueza petrolera para los venezolanos. Ahora, yo creo que este es uno de muchos problemas que en realidad resuelve el mercado, porque lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que las fuerzas del mercado decidan cuánto se tiene que invertir en el petróleo venezolano. O sea, ese petróleo o es demasiado costoso sacarlo, en cuyo caso no se debería sacar, o es rentable sacarlo y el precio del petróleo exceda los costos de producción, en cuyo caso sí se debería sacar. Pero esto no es algo que tiene que estar decidiendo el Estado, porque si tú tienes una PDVSA, ojo, yo pienso que PDVSA debe estar en manos del Estado, pero si PDVSA se maneja de forma transparente
Y si PDVSA se maneja como una compañía que no es utilizada para financiar el gasto público, sino es simplemente una economía de una compañía de la cual el Estado resulta ser el accionista y que le puede pagar dividendos al Estado venezolano, entonces ya ahí tú tienes condiciones en las cuales el sector privado, los mismos mercados de crédito van a decir, ah, bueno, vamos a ver el plan de inversión de PDVSA. Si PDVSA tiene un plan de inversión que efectivamente le permite sacar ese petróleo y venderlo y los costos de producción son razonables, entonces vamos a financiarlo. Pero eso es algo que debe hacer el mercado y el mercado mismo se encargará de decirte si esos barriles vale la pena sacarlos de debajo de la tierra o no. 2020 y 2021, o después de que cese la crisis política, ¿cuánto podría tardar en regenerarse una economía como la venezolana? Bueno, yo creo que la economía venezolana es una economía que cuando cese la crisis política se va a expandir muy rápido y somos una economía que va a tener tasas de crecimiento de 2 dígitos por varios años. Ahora, yo vuelvo y regreso al punto que te estaba haciendo antes, que es que si tú caíste 70% y entonces tú ahora estás en 30%, entonces tú te expandes 10%, ese 10% en realidad son 3 puntos de lo que tú tenías originalmente. Entonces, por más que tú estés creciendo al 10%, te va a tomar varios años recuperar este nivel y lo que Venezuela ha perdido es mucho. O sea que yo creo que sí, nosotros si la pregunta es cuánto tiempo nos va a tomar llegar a los niveles de vida e ingresos que nosotros teníamos, ponte, en el 2012, yo creo que eso es algo que va a tomar por lo menos una década. Pero sí creo que va a ser una década en la cual el cambio se va a sentir desde el principio. Y de hecho, tú ves mucha evidencia, por ejemplo, en países que han sido afectados por crisis políticas similares, caso de Irak, caso de Irán, caso de Libia. En el momento en el que cesa la crisis política, por ejemplo, la producción petrolera se expande muy rápido y la economía se dinamiza rápido. O sea, yo creo que si nosotros logramos sobrepasar la crisis política y hallamos una solución, yo creo que esta es una economía donde la gente va a sentir que las cosas están mejorando como uno quiere que mejoren, que se están recuperando. Si bien va a tomar tiempo recuperar el camino perdido. La crisis política y la dualidad de gobiernos depende, como parece, estrictamente de un asunto de fuerza militar o tiene que ver lo económico. Si Maduro logra sortear, como parece que viene haciéndolo, las sanciones, ¿garantiza su permanencia? Bueno, yo te diría que yo no creo que él está sorteando las sanciones. O sea, sí puede haber, es cierto que los niveles de producción ahora son un poco mayores que lo que eran en septiembre, que fue en su punto más bajo, pero todavía estamos hablando de una producción que va a terminar el año en un escenario incluso optimista en 750.000 barriles, y tú estabas a principios de año en 1.150.000 barriles. O sea, tú has tenido una caída muy fuerte. Y además si tú, digamos, pones en ese cuadro el hecho que, de acuerdo con muchos especialistas, las sanciones financieras de 2017 también golpearon la producción petrolera, entonces tú tienes otra vez, no es que tú estás sorteando las sanciones, de repente hubo un momento donde te pudiste proteger de algunas, que es como lo que te contaba que estaba pasando con el caso de China, pero sí creo que hay un efecto definitivamente fuerte. O sea, sí depende entonces del tema económico de que un gobierno o el otro sobreviva. Definitivamente, definitivamente. Y ahí la pregunta es, mira, en este tipo de conflictos se resuelven o a través de la confrontación o a través de la negociación. Cuando es confrontación, pero muchas veces los dos lados al principio quieren la confrontación porque todo el mundo cree que va a ganar. Eso en cierto sentido te pasa de la misma forma cuando tú te consigues dos personas que se entran a golpes. Bueno, los dos cuando se están entrando a golpes piensan que son más fuertes que el otro. Nadie piensa, yo estoy seguro de que él me va a caer a golpes a mí, entonces yo voy a pelear, porque si tú piensas eso, entonces más bien sales corriendo. Bueno, lo mismo pasa en este tipo de confrontaciones. Al principio, uno de los dos lados pensaban que iban a ganar, a medida que pasa el tiempo, entonces algunos comienzan a ver que de repente estaban sobreestimando su capacidad inicial y después tenemos la posibilidad de la negociación. La crisis se puede resolver también a través de la negociación, pero la negociación requiere que los dos lados cedan algunos espacios y cedan en algunas de sus exigencias. Yo creo que sea que nosotros lleguemos a una consolidación por la vía de que uno de los dos lados gane la confrontación, o sea que nosotros lleguemos por la vía de la negociación, en el momento que eso se dé, sí se van a abrir nuevas oportunidades. Y esas nuevas oportunidades van a tener que ver con que
cuando exista efectivamente una solución política, entonces yo creo que la actitud de la comunidad internacional va a cambiar. Recientemente lo presentó en Fede Cámaras y en otros sitios, como comentó. ¿Ha tenido algún tipo de aproximación usted o su documento al denominado G4, a Plan País, las proximidades de la gestión de Juan Guaidó? Sí, bueno, el procurador José Ignacio Hernández efectivamente declaró ante un medio de comunicación que su oficina estaba llevando a cabo un estudio jurídico de los alcances de esta propuesta. Te lo menciono de esa forma porque yo soy muy respetuoso de la confidencialidad de las conversaciones. Entonces, solo me refiero en ese caso porque efectivamente hay una declaración pública donde él mismo decidió hacer público que este estudio que lo estaban realizando. De la misma forma, sí, nosotros hemos hablado con movimientos políticos que se ven representados en el G4, que se ven representados en la Asamblea Nacional. Nosotros hemos hablado con el gobierno de Estados Unidos, hemos hablado con el gobierno de España, hemos hablado con la Comunidad Europea, pero siempre nosotros lo hemos hecho desde la perspectiva en que nuestro rol es el de centro de pensamiento, el de poner ideas para el debate público. Si nos invitan, como por ejemplo hoy nos invitaron en Fede Cámaras, buenísimo, nosotros vamos allá, pero nosotros no tenemos una agenda de promover, o sea, tenemos una agenda de exponer nuestras ideas, pero nosotros no somos una organización política, nosotros no somos una organización económica, no somos un grupo de lobby, entonces simplemente se lo presentamos al que muestre interés. Muchas gracias. Él es el economista Francisco Rodríguez, quien nos ha estado acompañando. Torino Capital y otras iniciativas lo pueden ubicar a través de sus redes sociales. Sí, y ahora completamente Petróleo por Venezuela. Yo renuncié a los mercados financieros hace unos meses para dedicarme plenamente a esta iniciativa. Entonces lo pueden ubicar por oilforvenezuela.org. Correcto. Bien, lo escucharon, es Francisco Rodríguez, economista y analista de la situación venezolana. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el 2020. Tengan un muy feliz año.